Bueno, Shavua Tov para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy, Bezrat Hashem, muy interesante lo que vamos a compartir. Yo creo que vamos a escalar por lo menos un escalafón, un nivel superior al que hablamos la semana pasada. ¿Me escuchan, verdad? Estupendo, perfecto. Bueno, como anotamos aquí en el chat, hoy vamos a hablar, en principio, para que sepan un poquito cuáles los diferentes momentos de esta conferencia, de este taller, vamos a hablar en principio de las diferencias en el Talmud y los sabios sobre el tema de las entidades negativas. Ese va a ser el primer concepto. Luego vamos a ver fuentes en la Torá, en la Gemara, en la Kabbalah, sobre estos temas de entidades espirituales negativas. La semana pasada alguien me comentó luego de la primera sesión que le pareció muy bueno que trajéramos fuentes de la Torá mismo, no irnos simplemente o solamente particularmente a la Kabbalah, sino hablar cómo estos conceptos de energías espirituales también aparecen en la Torá, en la parte explícita de la Torá. Como tercer nivel, vamos a ver unas historias muy fuertes sobre estos temas de entidades, de energías negativas, espirituales, y vamos a ver también cómo actúan hoy en día estas entidades espirituales y cómo protegernos de ellas de la mejor manera. Y lo más importante, cómo podemos hoy en día entender cuál es la verdadera misión de estas entidades negativas. Y por supuesto que al final vamos a darle la oportunidad a cada uno de ustedes para que compartan preguntas o también experiencias, porque estoy seguro que también ustedes, si están en este taller, es porque conocen un poquito del tema, y si los que se quieren animar y compartir experiencias, yo voy a compartir experiencias personales, los que quieren compartir pueden también compartirlas. Es importante entender por qué yo estoy tan compenetrado con estos temas. Todo es a partir de los desafíos y a partir de las experiencias de uno. Uno puede estudiar estos temas y enseñarlos en forma teórica. No es la manera de que yo me presento en estos casos. En estos casos son experiencias que uno vive y a partir de esto es encontrar en nuestras fuentes, en la Torá, todo lo que está escrito sobre este universo tan amplio que es el mundo de las energías y las entidades espirituales. Pero como dijimos al principio, el primer concepto es entender las diferencias que hay en el Talmud, por ejemplo, o en la Torá, o en nuestros sabios, en relación a este concepto de energías negativas, de entidades espirituales. Y hay algo muy interesante. Sabemos que hay dos Talmud, hay dos Gemarot, o dos compendios de Gemarot. Uno es lo que se llama el Talmud babilónico y otro es el Talmud de Jerusalén. Muy interesantemente, en el Talmud de Babilonia se habla mucho de estos conceptos. Esto es lo que se refiere a la Gemara. En la Gemara, pero en la Gemara Babli, en el estudio babilónico, sí se habla de estos conceptos en muchas oportunidades. Vamos a mencionar algunos, ¿por qué no? Dice la Gemara que si la persona viera las entidades espirituales negativas o positivas que existen y que están alrededor nuestro constantemente, uno sufriría un paro cardíaco, porque no estamos preparados para recibir estas visiones y este entendimiento y estas energías. Pero la Gemara lo dice en forma explícita, estas energías existen. ¿Ok? También la Gemara dice que cuando una persona tiene un sueño, ese sueño uno tiene que preguntarse si es un sueño
que llegó a partir de un malaj, a través de un ángel, o a partir de una entidad negativa. La Gemara dice un demonio, pero yo no voy a entrar en la palabra demonio, sino en las palabras de entidades vibracionales de frecuencia negativa. Así dice la Gemara. Puede ser que recibiste un mensaje de una entidad de luz, o puede ser que recibiste un mensaje de una entidad de oscuridad. Y así en la Gemara se habla y se pregunta cómo es la entidad negativa, qué diferencia tiene entre los malajim, entre los ángeles y los seres humanos. Y la respuesta que da la Gemara es que los ángeles están formados por espiritualidad y por lo que se llama surá, una especie de forma, pero es espiritualidad. El hombre es principalmente materialismo, y dentro de ese materialismo hay una espiritualidad que es su alma. Preguntan en la Gemara, ¿y estas entidades negativas espirituales cómo están formadas? Y responden, no como los ángeles y no como los seres humanos, sino que la espiritualidad de estas entidades es una entidad parecida a la espiritualidad de los ángeles, pero es más como un espectro, es más condensada, es no material como el ser humano y el cuerpo del ser humano, pero tampoco tan espiritual como los ángeles servidores del Altísimo. Es una espiritualidad diferente, pero que también tiene como si fuera un espectro, una forma. Vamos a hablar esto a continuación. Entonces, en el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, casi no se habla de estos temas. No se habla de entidades espirituales. Dijimos, en el Talmud babilónico sí, pero en el Talmud de Jerusalén no se habla de estos temas. Vamos a ver más adelante, o quizás a continuación, la diferencia, por qué en Israel no, y fuera de Israel, que está representado por Babilonia, y donde estaban los judíos en ese momento, sí. Pero también vemos que hay muchos sabios. Hay sabios que se compenetran con este tema y lo analizan y lo desarrollan, y particularmente los místicos, aunque mencionamos que también en la Gemara se habla de estos temas, y vamos a ver una historia con Rabbi Shimon Bar Yochai que es realmente impresionante. Pero hay maestros, hay jajamim, que como el Rambam, Maimónides, que él niega la existencia de estas entidades, o Sadia Gaón, por ejemplo, ellos niegan la existencia de estas entidades, y hay otros sabios que hablan como si fuera un hecho real, científico y comprobado. La pregunta es, ¿por qué el Talmud de Babilonia habla de esta manera, diciendo que existen y profundiza en este tema, y el Talmud de Jerusalén dice que no, o por lo menos no habla tanto de este tema? Maimónides dice que no, y otros sabios dicen que sí. ¿Por qué la diferencia? Creo que una respuesta que pensé al respecto es que cada uno tiene una caracterología particular. No es que Maimónides no creyera en estos conceptos, porque Maimónides obviamente creía en la espiritualidad y en la energía. Y hay una historia muy interesante que cuenta, la recibí, me la contó mi esposa hace unos meses, donde dice que Maimónides y su hijo están discutiendo este tema de energías espirituales. Y en un camino era muy evidente para el hijo de Maimónides que había pasado una entidad espiritual. Y el hijo le dice al padre, pa, ¿te diste cuenta? ¿Ahora sí crees que existen? Y Maimónides dijo, no existen. Pero era muy evidente que existían. Pero la respuesta de Maimónides fue negar en la mente la repercusión o el impacto de estas energías. Seguramente Maimónides creía en ellas, pero él no se abocaba, no se conectaba con ellas ni en el análisis, ni en el pensamiento. Y quizás es lo mismo que hicieron en el Talmud de Jerusalén.
no es que negaron la existencia de estas energías, sino que no se ocuparon de ellas de alguna manera para no darles poder, para no darles fuerza, porque estas energías son energías peligrosas, son energías que no todos sabemos controlar o no entendemos el verdadero mensaje de ellas y nos pueden hacer mucho daño en un principio. Vamos a hablar de eso a continuación, pero estas son las opiniones aparentemente divergentes que aparecen en la Torá y en nuestros sabios al respecto. Vamos de una vez a explicar diferentes fuentes muy interesantes y vamos a la Kabbalah. La Kabbalah en Parshat Vayikra, en el Zohar, dice algo muy interesante. Dice que antes de que Javá, antes de que Eva, no nos gusta decir Eva porque viene de la palabra evil, que significa negatividad. Decimos Javá, Javá viene de la palabra vida. Em al kol Haim. Javá estaba, como sabemos, conectada en el cuerpo de Adán Arishon. Y una vez que Hashem hizo esa incisión por la costilla de Adán y salió Javá, no solamente se separó Javá de Adán, dicen nuestros sabios en el Zohar, que Adán tenía pegado a él una entidad negativa, pero no cualquier entidad negativa. Una entidad negativa que era un aspecto femenino, que estaba pegado a Adán, y que una vez que Adán y Javá estuvieron juntos, pero de una manera separados, en ese momento esta entidad negativa salió de estar apegada de Adán a Rishon, del primer hombre. Esta entidad no la voy a nombrar porque los cabalistas no quieren nombrarla, pero con las iniciales es Lamet Yud Taf. Si la conocen bien y si no, después se las escribo por ahí. Pero Lamed Yud Taf era una entidad negativa, o es una entidad negativa muy, pero muy poderosa, que estaba pegada a Adán Arishon. ¿Por qué estaba pegada a Adán Arishon? Esto es algo que tenemos que saber. Las entidades negativas lo que quieren es cumplir con el objetivo de Yenika. ¿Qué es Yenika en la Kabbalah? Es absorción. Ellas se alimentan de nuestra luz. Se llama en la Kabbalah Yenikat Ahitzonim, la absorción. Ellas chupan energía. Por eso esta entidad negativa se encontraba apegada a Adán Arishon, porque Adán Arishon era aquí abajo la energía suprema, la creación de las manos de Hashem, y esta entidad negativa estaba chupando la energía. Hasta que llegó la verdadera pareja de Adán Arishon, y en ese momento la entidad negativa, dice el Zohar, se fue a los mares, se fue al mar. Y luego esta entidad negativa llega hacia nosotros en momentos específicos y también nos chupa la energía. Nos chupa la energía de una manera pero muy negativa en momentos de mucha espiritualidad y de mucha conexión con Hashem. El momento, dice la Kabbalah, el momento donde dice el Zohar, que esta energía espiritual negativa llega para chuparnos la energía, es en el momento en el cual marido y mujer se encuentran en la mitzvah de la procreación. La energía negativa de esta entidad viene hacia nosotros y está juzgando si los pensamientos que la persona, particularmente el hombre, tiene son pensamientos de divinidad, son de frecuencias espirituales elevadas o son de frecuencias espirituales negativas, es decir, animalescas. Si el hombre, en lugar de cumplir con la mitzvah de ser socio de Dios y procrear y utilizar su fuerza más pura y el poder más grande que tiene, que son las gotas seminales para procrear y para traer vida en sociedad con la mujer y con Dios,
si la persona el acto lo hace de una manera animalesca, dice que esta energía, esta entidad, Lamed Yud Taf, se incorpora, se pega como estaba pegada en Adam Rishon antes de la revelación de Javá, se pega en la persona y en el acto marital. Es algo muy fuerte lo que trae la Kabbalah. Incluso para traer fuentes más explícitas, dice que hay gotas que quedan en las sábanas después del acto marital y se alimenta de esas gotas para tener absorción de la energía, porque esas gotas tienen mucha energía espiritual y se alimenta de esas gotas y a partir de esas gotas tienen mucha fuerza en el caso de que son utilizadas esas gotas para placer solamente y no para una procreación verdadera llena de espiritualidad. Por eso hay sidurim, es impresionante, mucha gente no lo sabe, pero hay sidurim, particularmente los que están basados en la Kabbalah del Arizal, que ellos, en el Kriyat Shema a la mitad, antes de decir el Shema, se le dice al hombre, antes del acto marital, que diga una frase. Y en esa frase es una frase en arameo. Y esa frase en arameo, ¿qué está diciendo? Le estamos diciendo a esa entidad negativa superior, la madre de todas las entidades, que se vaya. Vamos a ver más adelante que una de las maneras de hablar con estas entidades es decirle a estas entidades y a estas energías que se vayan. Y el hombre, antes del acto matrimonial, le dice a la entidad que se vaya. Porque uno no quiere estar envuelto por ella, uno no quiere estar atrapado por esta energía negativa, sino uno quiere estar abrazado, entre comillas, atrapado por Hashem. Entonces uno elige en qué frecuencia espiritual uno quiere estar. Y todo depende de nosotros. Si elegimos frecuencias espirituales de trascendencia, de elevación, entonces las entidades no llegan. Pero si lamentablemente vivimos una vida animalesca, una vida baja en todos los conceptos, vamos a ver enseguida, somos aptos o somos receptáculos para que estas energías se aprovechen de nuestra luz. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos utilizando esta luz. Si nosotros utilizamos y canalizamos nuestra luz, que eso es en definitiva lo que quiere nuestra Sagrada Torá, automáticamente las entidades no pueden llegar. Pero si nuestra luz nosotros no la utilizamos y nosotros nos conectamos a otras luces, pero en realidad a oscuridades, a conceptos relacionados con frecuencias emocionales negativas, por decir miedo, rencor, odio, duda, incertidumbre y demás, entonces conectados con esas frecuencias emocionales negativas, bajas, ahí es cuando la energía, la entidad espiritual negativa puede entrar. Pero ¿qué va a hacer la entidad espiritual negativa? Va a chupar, va a absorber, se llama Yenikat a Hitzonim. Los Hitzonim, los externos, son estas entidades negativas. Ellas van a absorber nuestra luz que nosotros no estamos utilizando. Y esto es lo que pasa con esta Lamed Yud Taf, para los que saben hebreo ya sabrán cómo se llama, y lo que debemos hacer para protegernos. Debemos decirle que no entre, debemos ser conscientes de decirle no puedes entrar, vete, pero al decirle no puedes entrar, me estoy yo potenciando, me estoy empoderando para no dejarla entrar. Porque esta es la idea de recordar. Esta es la idea de lo que en el judaísmo siempre se dice, recuerda, tizkor, zahor, todo el tiempo recordar. Hashem lo que quiere es que recordemos que con nuestros actos podemos no solamente protegernos, sino conectarnos con los planos espirituales y automáticamente protegernos de entidades negativas, o, lamentablemente, si no recordamos y caemos
bajo las tentaciones del mundo material, en ese mundo material está lleno de negatividad, y me refiero al mundo material bajo, no al mundo material con propósitos divinos. Y ahí está lleno de energías negativas muy, pero muy poderosas. Otra historia maravillosa de la Gemara en este caso. Lo que mencioné antes fue una historia del Zohar, que habla sobre Bereshit, en realidad de la Parashá Vaikra, pero habla sobre el Génesis, de esta entidad espiritual negativa. Pero en la Gemara se habla sobre el César de Roma, que él había puesto decretos muy negativos contra el pueblo de Israel. No se podía hacer Berit Milá, no se podía cumplir el Shabbat, no se podían hacer las mitzvot en forma libre. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, fue con una camada, con compañeros jajamim a Roma, y en este viaje a Roma para hablar con el César y abolir, anular este decreto tan negativo para el pueblo de Israel, está en una onía, en un barco pequeño, y de repente están estudiando Torah, y de repente aparece una entidad negativa, se llama Ben Temalión, aparece Ben Temalión, así dice la Gemara. Y Ben Temalión parece que es una entidad negativa bastante jocosa, según lo que se describe en la Gemara. Y Ben Temalión empieza a bailar delante de los Jajamim. Rabbi Shimon Bar Yochai reconoce a esta entidad negativa y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué bailas? Y Ben Temalión dice: ¿por qué ustedes están tan serios? Bueno, Rabbi Shimon Bar Yochai le explica a esta entidad negativa, a Ben Temalión, lo que va a pasar. Y dice: no hay problema, yo te puedo ayudar. ¿Cómo puedes ayudarme tú? Yo voy a ir a donde el César, voy a ir al palacio y voy a enfermar a la hija del César. Me voy a meter dentro de la hija del César. Y así fue. Ben Temalión, esta energía, esta entidad negativa, fue hacia Roma. Todavía le quedaban a los jajamim como 3 días de camino. Y hizo que la hija de él, César, se volviera completamente loca, psicótica, fuera de sí, insane. Bueno, dice que el César, obviamente, ante la situación de su hija, desesperó, y él traía doctores de todas las regiones, y nadie podía curar a la hija del César. Hasta que después de 3 días llegó la comitiva judía, y Rabbi Shimon Bar Yochai como líder, y le dijeron: mira, las reuniones o las citas con el César están anuladas. El César tiene un problema familiar y no se puede hacer nada. Rabbi Shimon Bar Yochai pregunta: ¿cuál es el problema? No te podemos decir, acá solamente necesitamos doctores. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, sabiendo lo que estaba pasando, dice: nosotros los jajamim somos doctores. Ah, ok, son doctores, entonces pasen. Se acerca Rabbi Shimon Bar Yochai donde la hija, están en un cuarto atendiéndola a ella sola, y le dice al oído a la hija, pero particularmente a la entidad negativa, le dice: vete, sal de allí, tse en hebreo. Y la entidad le responde, la entidad le dice: no voy a salir. Le dice Rabbi Shimon Bar Yochai: pero fue lo que acordamos, ¿cómo no vas a salir? Puedo salir si rompo todos los vidrios de este palacio. Todo lo que sea vidrio lo voy a romper. Y le dice Rabbi Shimon Bar Yochai: no hay problema, hazlo. Se rompen todos los vidrios del palacio y se va la entidad Ben Temalión. La chica, la hija, vuelve a sí misma, no entiende por qué está lastimada, por qué tiene ropas quebradas, rotas, pero todo se arregló. El César le dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai: lo que quieras de mi palacio, llévate, lo que quieras. Dicen que habían todavía conceptos del Beit HaMikdash que fueron robados por los romanos en la destrucción del Beit HaMikdash, y
Rabbi Shimon Bar Yochai no tocó nada, ni el Parojet, ni la Menorá. Lo que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai fue a ir al libro de los artículos o de las leyes de Roma, y en la ley que decía que el pueblo de Israel ya no podía cumplir las mitzvot en general, él se llevó esa hoja, se llevó ese decreto negativo y se abolió el decreto en general y por un tiempo importante. Entonces aquí vemos la historia de la Gemara con Rabbi Shimon Bar Yochai y con una entidad negativa, una historia de la Gemara. La anterior fue del Zohar, esta es de la Gemara. Aquí lo que quiero compartir con ustedes es que cuando una persona, y me voy a poner un poquito más personal, cuando una persona pasa por una situación que pone en jaque su estabilidad personal, física, incluso espiritual, y la persona entra en una frecuencia emocional negativa en lo emocional, en lo espiritual y en lo físico, y una persona de alguna manera pierde esa conexión espiritual por lo que le está pasando, tiene que ver esto con traumas. Todos pasamos por traumas más grandes o menos grandes, pero cuando un trauma te golpea, lamentablemente uno entra en una frecuencia emocional muy negativa y uno empieza a tener muchos miedos. Al tener muchos miedos, uno puede entonces paulatinamente ir recibiendo estas energías negativas. En mi caso, en el último año, hoy o en estos días, estoy cumpliendo un año de un trauma muy fuerte que tuve a partir de un virus muy fuerte y a partir de un antibiótico que provocó en mí una intoxicación que me trajo más de 25 síntomas. Síntomas en el sistema nervioso, en el muscular, neuropatía periférica, 4 meses sin poder dormir. Y claro, uno piensa que estas situaciones que se dan son problemas psiquiátricos. Estas energías que llegan son problemas que tienen que ver con un psiquiatra. No es así. No es así. Uno cuando está en una frecuencia emocional baja, entonces se pueden dar estos conceptos. Y de repente uno empieza a buscar donde no tiene que buscar. Primero, obviamente, hay un problema de salud físico, uno va a un hospital, uno se interna, como hice yo, en los Estados Unidos. Después le dicen a uno, puedes tener los síntomas que tengas, pueden haber 200 síntomas alrededor tuyo, inexplicables, pero no hay nada que nos diga que tienes un problema de salud. Entonces, ¿a uno qué le está pasando? Luego uno busca doctores holísticos, uno viaja a otro país o a otro estado de los Estados Unidos y uno va empezando a entender un poquito qué está pasando con uno y que esto tiene que ver más con algo espiritual y no con algo médico o científico. Pero uno sigue en esta situación de frecuencia emocional baja, con muchos miedos, con mucha incertidumbre sobre el futuro, y ahí es cuando comienzan las sincronizaciones negativas o empiezan situaciones que son muy difíciles de describir, pero cosas que se pegan a uno como son realmente entidades espirituales negativas, y uno empieza alrededor a ver en todos lados lo que se llama esa sincronización negativa, que piensa uno que lo están persiguiendo. Es un ataque desde afuera y es un ataque desde adentro. Y a partir de eso, uno piensa que está entrando en una psicosis o en una paranoia, o que a uno se le abrió lo que llaman un tercer ojo y uno está viendo situaciones que los demás no están viendo y uno se dice, me estoy volviendo loco. En ese momento uno piensa, uno se está volviendo loco. Y de repente uno duerme y siente quizás una mano que le tocan en la cabeza o siente cosas muy, pero muy fuertes y muy difíciles de describir fuera de un taller como este. Pero como están aquí participando de este taller, uno puede hablar de una manera más clara. O de repente uno empieza a ver sombras, o uno empieza a sentir cuestiones que están atrás o que están adelante, empieza uno a sentir energías o empieza uno a sentir las energías de las personas y saber si uno miente o no miente, muchas cosas de las cuales podemos hablar. O de repente, como me pasó a mí, una cosa muy interesante,
estábamos con mi hija aquí en la casa, y yo estoy viendo una entidad, estoy viendo un espectro, estoy viendo una persona de 1,80 m, que obviamente no es una persona, pero es una entidad negativa, y veo que mi hija también la está viendo, porque ella está mirándola perfectamente, yo la estoy mirando, pero no digo nada. Y mi hija la mira y queda como que sorprendida, y le digo, ¿la miraste? Y ella dice, sí. Entonces, no solamente le pasa a uno, le pasan también a otras personas. Y de repente hay este confinamiento del coronavirus y la gente lo empieza a llamar a uno y la gente no sabe por qué a uno lo llama, pero nos llaman y empiezan a hablar de estos temas, de estas energías y de estas entidades. Pero ¿qué pasa? Estas entidades negativas, al principio, cuando uno no las entiende, pueden generar en nosotros mucho malestar cognitivo, mucho malestar emocional. Una de las tácticas de estas entidades negativas es que hacen que nuestra mente parece que ya no la dominamos. Lo más parecido de lo que podemos hablar que hacen estas entidades negativas es transformar nuestra mente en una obsesión, en pensamientos obsesivos o pensamientos intrusivos. Antes uno no tenía pensamientos obsesivos. Yo viví hace 20 años ansiedad, un poquito de depresión, pero nunca tuve pensamientos obsesivos. Y de repente uno empieza a tener pensamientos que uno sabe que no son de uno. Pensamientos que se mezclan con los pensamientos de uno y pensamientos que son extremadamente opuestos a lo que uno es y representa y lo que es la vida de uno. Pero ¿qué pasa? Esas entidades que se pegan a nosotros a partir de circunstancias y a partir de sincronizaciones y a partir de esos traumas de la vida, se pegan a nosotros y ingresan dentro de nosotros. El hecho de ver esas cuestiones afuera que nos dan miedo no significa que esas cosas están persiguiéndonos hacia a nosotros. Lo que nosotros vemos afuera es una expresión de lo que está pasando por dentro. Ya que esa entidad negativa ingresó, entonces lo que se refleja para nosotros hacia afuera son estos conceptos negativos que están adentro. No es que nos están persiguiendo, sino que el universo, Hashem, la providencia divina, nos está demostrando qué está pasando por dentro. No es algo en realidad negativo, es algo muy, pero muy positivo. Porque esos miedos que nosotros teníamos, o llamemos entidades, quizás las venimos cargando por muchos años. Y antes estaban en el subconsciente, ahora están ya en el consciente. ¿Qué significa que estén en el consciente? Significa que nosotros podemos verlas, podemos percibirlas, podemos hasta escucharlas. No son voces, aunque a veces también pueden expresarse a través de voces, pero son como pensamientos intrusivos que no son nuestra esencia y que al principio nos desbordan, al principio nos paralizan, al principio nos preguntamos qué está pasando conmigo, cómo yo puedo pensar de esa manera pero tan negativa, tan fea. Eso no es mi forma de pensar. En realidad no es tu forma de pensar. Esa es una de las maneras que tienen las entidades negativas para decir que ahí están. Que ahí están y al principio uno pierde la cabeza, uno se asusta mucho. Cuando uno empieza a interiorizar en el mundo de la Torá, en el mundo de la Gemara, en el mundo de la Kabbalah, y cómo el misticismo judío en particular habla de todos estos temas, uno dice, qué belleza, qué fuerza. No estoy preocupado por la entidad negativa espiritual. Ahora estoy preocupado por mi luz, porque vinieron con esos pensamientos intrusivos o negativos que me paralizan, pero ¿por qué llegaron a mí? Porque hay una sensibilidad superior. Hay una sensibilidad que quizás el mundo no la tiene. No es que uno está loco, sino todo lo contrario, uno es bendecido por una sensibilidad. Es como que uno tiene una antena, un radar, una sincronización espiritual
diferente. Algunos le llamarán el tercer ojo, otros la llamarán una conciencia superior o una sensibilidad superior, pero en definitiva es algo que personas particulares que dicen, los que conocen este tema, que son el 5% de la población, y todos nosotros, yo no sé si estoy hablando con gente que me está entendiendo y que todo lo que estoy diciendo lo tomarán como que este está medio loco o esto está hablando de verdad, pero si ustedes están conectados con lo que yo estoy diciendo, entonces somos el 5% de la creación. Gracias, gracias a los que me levantan el dedo, gracias. Somos el 5% de la creación que tenemos, por alguna razón, esa sensibilidad que es una responsabilidad pero muy grande y muy sagrada. Pero en definitiva, esas entidades vienen a lastimarnos en principio, pensamos que nos volvemos locos, pero en realidad vienen a hacernos entender, tienes un nivel de sensibilidad superior, aprovéchalo. Tú no puedes perder esa espiritualidad en tonterías. Yo hoy en día no puedo ver un videoclip negativo porque me lleno de negatividad. No puedo ir a un lugar donde hay gente con negatividad porque me lleno de esa negatividad. Puedo estar horas y horas después exhausto, fatigado, molesto, sin entender qué me está pasando, porque estamos abiertos. En otros conceptos esto se habla de los chakras que están abiertos, pero nosotros en la Kabbalah hablamos de otros conceptos que son similares, pero sí, a partir de ese trauma estamos abiertos, pero estamos abiertos a energías negativas y al mismo tiempo a energías positivas. Pero cuando llegan las energías negativas, tenemos que saber que es una señal muy importante para nosotros. ¿Por qué llegaron? En principio, porque estábamos en frecuencias, energías negativas. Había un trauma. Y ese trauma trajo esas energías negativas. Ahora, para liberarnos de esas energías negativas, tenemos que subir en la frecuencia emocional. Tenemos que acceder a una frecuencia espiritual elevada. Vivir a partir y operar a partir del agradecimiento, operar a partir del amor, operar a partir de la bondad. Cuando la persona empieza a elevarse en esa tabla de frecuencias emocionales y empieza a meditar, pero a agradecer, a tener afirmaciones positivas, a ver la vida siempre en forma positiva, automáticamente las entidades negativas se disuelven. Toma un tiempo, pero se disuelven por completo. Pero en definitiva, ¿para qué llegaron las entidades negativas? Para abrirnos a un mundo espiritual fascinante, para entender de que nosotros no somos cuerpos que tienen alma. Nosotros somos almas que tienen un cuerpo. Nosotros somos eternos. Tenemos una conexión espiritual infinita, tenemos una porción de Hashem dentro de nosotros. Esa entidad espiritual, en definitiva, quiere que nos demos cuenta que no estábamos utilizando todo el potencial de la mejor manera. Y si empezamos a conectarnos con ese tipo de frecuencias emocionales elevadas, entonces liberamos ese potencial subconsciente que es nuestra Neshama, esa porción de Hashem que cada uno tiene a unos niveles inimaginables. Y podemos empezar a cumplir nuestros sueños, podemos empezar a trascender. Sí va a haber momentos de dificultad. Tienen que saber, vamos a tener desafíos, vamos a tener momentos donde va a parecer que antes de esa revelación tan especial a la cual vamos a acceder, van a aparecer momentos de dificultad material, de dificultad física, de dificultad emocional. Parece que nos estamos volviendo locos, parece que nos estamos perdiendo, parece que perdemos todo, pero todo lo que está pasando es parte de un proceso, porque lo que se está rompiendo es el ego. El ego es lo que se rompe cuando se rompen las estructuras a las cuales estamos atados antes de llegar a esta apertura espiritual.
Pero esa apertura espiritual también viene con estas energías negativas. Pero estas energías negativas son altamente positivas. Esto lo vimos cuando hablamos de la pelea de Jacob contra el ángel de Esav. El ángel de Esav, ¿qué quiere hacer? Quiere matar a Jacob durante toda la noche, en un periodo de muchísima oscuridad. Y termina el ángel de Esav, ¿y qué le dice a Jacob? Alá a Shahar. Amaneció. Entonces, ¿qué diferencia hay si amaneció? Terminó la noche, terminó el desafío. ¿Y qué me importa si amaneció? Me tengo que ir a decir Shirah a Hashem. Tengo que hacer tefilá a Hashem. Jacob dice, pero ¿y este? ¿Este me quiere matar durante toda la noche y ahora va a alabar a Hashem? Sí, porque las entidades espirituales negativas vienen aparentemente a destruirnos, pero en verdad vienen a elevarnos, vienen a hacer que trascendamos. Y esa es la verdadera esencia de las entidades negativas que están a nuestro alrededor o pueden estar apegadas a nosotros. Y uno tiene que verlo de esa manera, sin miedo. El miedo es nuestro peor enemigo. Y ellas no solamente se alimentan de la luz, se alimentan de nuestro miedo. Uno tiene que saber, incluso en el momento de oscuridad, en la noche, tiene que saber de que el amanecer llega y termina esto. ¿Y qué pasa? Le dice Jacob a la entidad negativa. Le decimos nosotros a la entidad negativa, Bargeni, bendíceme. ¿Cómo puede ser que Jacob le dice a la entidad negativa que lo quiso matar, que lo bendiga? Ese es todo el punto. Estas entidades negativas llegan a nosotros para que las entendamos, pero por sobre todas las cosas para que entendamos nuestro propósito y nuestra espiritualidad. Llegan para que nos conozcamos a nosotros y revelemos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y estas entidades terminan bendiciéndonos, es decir, nos elevan. ¿Y qué pasó con Jacob? No solamente que la entidad negativa no lo mató, sino que lo bendijo y le cambió el nombre. De Jacob lo llamó Israel. ¿Por qué lo llamó Israel? Dice el versículo en forma explícita, Kisarita y Meloquim y Manashim Batujal, porque tuviste contacto con entidades espirituales negativas y pudiste trascender. Es decir, el propósito es estar en contacto con estas entidades, pero no tener miedo, sino trascender, entender el verdadero mensaje por lo cual estas entidades negativas llegan a nosotros. En principio parece que nos quieren volver loco, pero cuando digo loco, según mi experiencia en particular, yo enfrente a una foto muy negativa para nosotros, después de esa foto, donde tuve miedo por lo que yo estaba viendo a nivel espiritual en un consultorio médico, terminé 3 o 4 meses realmente perseguido por esa energía negativa. Y ustedes, si les voy a contar las historias, me voy a quedar aquí 3 horas. Pero todos los días, 3 o 4 veces, sincronizaciones negativas poderosísimas, que era abrir Facebook y mirar ese concepto, o salir a la calle y mirar ese concepto. Todo el tiempo como que llega, es como, el otro día estaba hablando con alguien y me lo describió muy bien, no sé si se refería a lo mismo, pero es como tener el Yetzer Hará en la nuca. Es, no en la nuca, en el cerebro, alrededor de uno, y a través de mensajes o palabras, de incluso de familiares, o de sincronismos con números, o de apariciones que uno dice, ¿esto qué es? Este mundo espiritual, ¿dónde surgió? ¿Dónde apareció? ¿Por qué estoy percibiendo esto que los demás no perciben? Y si lo cuento, me van a decir que es una locura, pero para uno es real y uno empieza a trabajarlo y empieza a debilitarse esa negatividad, empieza a debilitarse, era monstruo, pero empieza a amanecer y empieza a debilitarse, pero cuando uno vuelve a su origen, vuelve a la Torá, vuelve a las enseñanzas de nuestros sabios que hablan de estos temas y que nos guían. Lamentablemente no hay muchos rabinos que hablan de estos temas,
Me tocó en este viaje hablar con rabinos que no tenían respuestas hasta que encontré las personas indicadas. Y realmente es impresionante lo que saben de estos temas y donde me dicen dónde estudiar estos temas y dónde profundizar. Y es un mundo realmente maravilloso. Es un mundo maravilloso de elevación, de trascendencia. Y después de un tiempo que uno aprende a canalizar estas energías se transforman en energías realmente poderosas para no solamente para uno, para la familia de uno y para ayudar a todos los demás. Entender el verdadero propósito de las clipot, de las cáscaras, de las entidades negativas, es entrar en ellas, pero no con miedo, sino para entender el verdadero mensaje que ellas tienen. Y estoy seguro que a partir de las preguntas que ustedes me van a hacer ahora, van a surgir desarrollos muy interesantes sobre estos temas, que nos van a hacer profundizar incluso más sobre estos conceptos. Los invito a hacer preguntas y si quieren hacer las preguntas o contar detalles en forma privada, lo pueden hacer también en el chat y yo, sin decir quién es, voy a responder. Pero siento que algunas personas aquí me van a ayudar a desarrollar hasta un poquito más estos conceptos pero tan interesantes. Ahora, acá tengo una pregunta. Shavua Tov, estimado Jajam y a todos. Mi pregunta es por qué a veces las entidades negativas espirituales se hacen sentir en el plano físico a un Yehudí. A una amiga le ha pasado alguna que otra vez, aunque no seguido, y solo se le pasa diciendo el Ana Bejoach o el Shema. Siente golpe en la ventana y luego en su pieza, siente cómo la observan, algo feo. ¿Qué puede hacer para que no le vuelvan a ocurrir? Ella es una muy buena persona, temerosa de Hashem y de plegaria. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por esta pregunta. Son varias preguntas al mismo tiempo. ¿Por qué aparecen en el plano físico? Yo creo porque nosotros estamos en el plano físico. Y ellas están de alguna manera en un plano espiritual. Y al principio nos asustan de esa manera. Nosotros, estando en el plano físico, nos asustamos mucho porque no es un ser humano que viene y me dice, yo sufro si viene una persona y me habla mal. Yo soy muy sensible. Imagínate si viene una entidad y me habla mal. Me pongo muy mal. Yo voy a serles sincero. Yo cuando empecé a tener este tipo de experiencias, yo pensé que me estaba volviendo completamente loco. Porque esto no es algo simple, no es algo normal. Justamente son entidades espirituales. Y son conceptos muy, pero muy profundos. Pero al mismo tiempo, quiero contarles, cuando uno está abierto espiritualmente, no solamente está abierto a entidades negativas, uno también está abierto a guía espiritual. Por ejemplo, en ese periodo muy interesante, me ocurrió algo muy, pero muy especial. Estaba durmiendo un Shabbat. También el hecho de que haya sido Shabbat fue muy especial para mí. Y soñé con mi abuelo. Mi abuelo falleció hace 27 años. Y sueño con mi abuelo. Y sueño que en realidad él había fallecido ese día, en Miami. Y yo me enojaba con mi papá porque mi papá no me contó que mi abuelo vivió por estos últimos 27 años. Y ese era el sueño. Terminó Shabbat, llamo a mi papá, le cuento el sueño, y mi papá, que también está en un nivel un poquito diferente, mi papá me dice, no me dice nada, me dice, ok, me voy a dormir, son las 11:30 de la noche, ya tengo el celular en otro lugar, y en mi mente un pensamiento me dice, abre Facebook. Yo digo, ¿qué? Abre Facebook, me dice el pensamiento. Yo no entiendo. ¿Qué es esto? Pero bueno, no era un pensamiento negativo, era un pensamiento neutro. Me dijo el pensamiento, abre Facebook, abro Facebook. Cuando voy a ver Facebook, el primer artículo, la primera foto que aparece en los artículos publicados es la foto de mi abuelo.
la foto de mi abuelo. Y yo veo, ¿quién publicó esto? Mi tía en Uruguay. Y pone, papá, hoy hubieras cumplido 100 años. 3 de mayo fue esto. En mayo fue un mes muy fuerte para mí. Y yo digo, qué locura, qué mensaje tan especial. Uno, un poco abierto a estas energías, en la noche, particularmente en la noche, cuando uno sueña, uno puede recibir o estos ángeles positivos o estas almas de familiares que ya no están, que nos están diciendo que está todo bien. También, lamentablemente, uno puede recibir de las entidades negativas en los sueños. Eso fue lo que dijo la Gemara al principio. Pueden ser el mensaje de un buen ángel o de un alma pura, o puede ser el mensaje de una entidad negativa que nos quiere dar más miedo. Entonces hablé con el rabino cabalista que me estaba ayudando. Fue el lunes. Ya, yo descubrí esto el sábado de la noche. El lunes llamé al rabino cabalista, no quería llamarlo el domingo. Y me dice el rabino, dime una cosa, ¿cuándo fue el cumpleaños número 100 de tu abuelo? Le digo, el 3 de mayo, el último sábado. Me dice, ¿sabes una cosa? Mi abuelo también hubiera cumplido 100 años el 3 de mayo. El rabino cabalista me lo está diciendo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Digo yo. Y así como estas historias, tengo muchas y muchas para contar, pero muchas también negativas, que vienen por esas entidades negativas al plano físico. ¿Por qué vienen al plano físico? Porque nosotros no estamos en el plano espiritual y nosotros vamos a tener miedo en el plano físico. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo a nosotros? ¿Tú quieres trascender, entender este concepto? Tú elévate a un plano espiritual. Tú elévate a una frecuencia emocional superior de la que estás, porque la que estás vas a perder. Si tú operas por el miedo, operas por el rencor, por la envidia, por la incertidumbre, esos están en el plano físico. Y ahí, lamentablemente, uno pierde. ¿Eso por qué se hacen sentir en el plano físico? ¿Y por qué se hacen sentir en el plano físico? Otra razón. Porque hay diferentes conceptos. Hay lo que se llama demonios, Shindalet. Hay lo que se llaman Dibuk, cosas que se pegan, y Ruach Ra, y espíritus negativos. Dibuk y Ruach Ra es más o menos lo mismo. Y esas entidades, no los demonios, son lo que estamos recibiendo nosotros. Nosotros no recibimos demonios. Nosotros lo que estamos recibiendo son estas entidades. Y esas entidades son almas que están en un limbo. Están en lo que se llama la Kabbalah, un kaf akela, un ida y vuelta. No están ni en el mundo, ni en el infierno, ni en el paraíso. Están en un limbo constante. Y esas almas necesitan un cuerpo. Y esas almas llegan a nosotros cuando nuestro cuerpo no es verdaderamente el cuerpo de nuestras almas. Quiere decir que estamos en frecuencias emocionales negativas. Entonces dice, esas encarnaciones, esas entidades dicen, bueno, ahí hay un receptáculo, ahí hay una energía donde yo puedo entrar. Entonces se meten dentro de nosotros, porque estamos viviendo a partir del trauma, a partir del dolor, a partir del miedo. Y ahí es donde ellas se alimentan. Pero si nosotros vamos a elevar la frecuencia emocional a través de la meditación, a través de los actos de bondad, a través de los pensamientos positivos, a través de otras cosas, de otras segulot muy interesantes que también se pueden hacer, hablándole también, como hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, vete, tú hiciste tu trabajo, your work is done. Hiciste tu trabajo, ya aprendí, ya fuiste una enseñanza espectacular. Ahora déjala ir. Y no solamente dejarla ir para que encuentre otro cuerpo como el nuestro y lo haga sufrir, sino un win-win situation. Decirle a esas entidades espirituales, ve a la luz, encuentra tu tikkun, encuentra tu paz. Ve donde el Kadosh Baruj Hu, ve donde el Ein Sof Baruj Hu, ve donde el infinito. Ya, yo aprendí y tú aprendiste.
pero hay que decirlo con tranquilidad, hay que decirlo con paz, hay que decirlo con serenidad, entendiendo que fueron también de alguna manera nuestros grandes maestros, a la fuerza, con un poquito de paranoia, con un poquito de dificultad, pero nos enseñaron mucho. Lo principal que nos enseñaron es que somos almas y no somos cuerpos. Ahora, por eso bajan al plano físico, porque están en el limbo en los planos espirituales. Ok. Ella, el tema de decir Ana Bekoach o Ana Bejoach y el Shema es bueno, porque estas entidades espirituales odian las letras en hebreo y odian el nombre de Hashem Yud Kei Vav Kei. Le tienen pavor. Y es bueno, pero la pregunta es cómo lo estamos diciendo. Si decimos el Ana Bejoach o el Shema, que es muy potente. Yo conozco una historia de una Yehudiá en Tzfat, que vino una entidad y la ahorcó en el medio de la noche por una situación muy interesante que estaba pasando en su casa, y ella dijo el Shema Israel con toda la Kabaná y se le fue. Pero no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Tenemos que nosotros no tener miedo y operar desde lo espiritual. Y a partir de eso, poner en práctica todos los rituales y todas las tefilot que uno quiera o que vamos a enseñar. Yo, Bezrat Hashem, les voy a mandar algunos detalles por el chat, porque obviamente esto es un shiur de 3 o 4 horas, pero no podemos abarcar todo. Muy bien, el golpe en la ventana o que alguien la observa, todo eso indica que ella tiene una percepción espiritual y de conciencia superior. Hay mucha gente que le pasan todo este tipo de cosas y no se da cuenta. Entonces, que se quede tranquila. Esto es una buena señal, no es una mala señal. Lo importante es cómo responder, no lo que estamos viviendo. El problema no es el problema, sino el problema es cómo respondemos a estos problemas. ¿Qué puede hacer para que no le vuelva a ocurrir? Uno tiene que fortalecerse espiritualmente para debilitar a la entidad negativa. Si uno no está fortalecido espiritualmente, lamentablemente la entidad negativa se sigue apoderando de nosotros. Uno tiene que crecer en Torah, en estudio, cada uno según su nivel y cada uno sabiendo lo que se exige de cada uno. Pero uno tiene que profundizar en estos temas, buscar consejo, buscar a los rabinos que realmente sepan sobre estos temas y buscar la orientación cada uno según su necesidad. Yo, Bezrat Hashem, les voy a poner aquí mi mail para que los que necesiten una orientación o para sus amigos o amigas que me llamen y con cada uno vamos a hablar sobre el tema en particular, cómo resolverlo. Pero créanme que se puede resolver porque fue una experiencia y es una experiencia que yo personalmente lo viví. Ok, sí, también he tenido esa sensación. Hay una sensación muy fuerte que los budistas la llaman el kundalini, que es como una energía en la espalda que es algo fuera de este mundo. Uno siente en toda su espalda, en su espina, en la espina todo como si fuera una energía que sube y baja, que es algo que uno dice, ¿qué es esto? Pero son energías muy fuertes. A veces la energía se expresa con temblores, con fasciculaciones, a veces con movimientos mecánicos que uno no quiere. Bueno, otra pregunta en privado. Hola, Rav. Mi esposo casi siempre los ve, se le paran al lado, pero él no les tiene miedo. Él siempre le dice, váyanse cuando siente que son malos, pero normalmente me dice que son buenos y no siente miedo. Exactamente. Exactamente, mucha gente los ve y esto es importantísimo decirles que se llegaron también preguntarles por qué llegaron. Es muy interesante cuando llega ese miedo profundo y esa sincronización negativa y uno tiene miedo, entonces continúa. Pero uno puede preguntarse muy internamente, Hashem, ¿cuál es el motivo de la aparición de estas sincronizaciones negativas o de estos eventos? Y uno se va a sorprender. Puede ser en un sueño o puede ser en unas semanas. Llegan los motivos, llegan las enseñanzas, llegan los mensajes. Muy bien. Ok, ¿de dónde vienen los pensamientos, los buenos y los malos?
Bueno, vienen de nuestro subconsciente. Pero lo que tenemos que saber es que nosotros no somos nuestros pensamientos. Otro de los temas, por eso les dije, las preguntas que me van a hacer me van a ayudar para desarrollar más estos temas. Cuando una persona sufre lo que se llama en inglés un mind attack, que la mente te ataca, porque es una de las maneras que estas entidades trabajan. La mente te ataca, y decís, basta con este chateo, basta con este chat, basta con este ida y vueltas, pero es algo que es muy, pero muy fuerte. Esa es una oportunidad que uno tiene para reconocer que yo no tengo que identificarme con los pensamientos. Si me identifico con los pensamientos o me identifico con mis emociones, entonces ahí yo sucumbo, porque yo voy a hacer ese pensamiento negativo o esa emoción negativa y en ese momento mi ansiedad se va a disparar de una manera muy poderosa. Lo que tengo que hacer es no identificarme con esos pensamientos ni con las emociones, dejarlas fluir, porque no soy yo, es una entidad y puede ser negativa. Y yo lo que tengo que hacer es entender en ese momento y decirme a mí mismo, yo soy una neshama. Yo estoy más allá de esos pensamientos negativos. No me identifico con esos pensamientos negativos. Yo soy más poderoso, yo soy más interno, yo soy más profundo. Y esos pensamientos negativos que se transforman en un mind attack, en un ataque mental, en verdad no me hacen sucumbir, me hacen crecer, me hacen entender quién realmente soy yo. Y ese es en definitiva el motivo por el cual llegan estos entities negativos a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra vida, o a través de sincronizaciones, o a través de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero quiero decirles algo muy importante, antes de seguir con las preguntas. Please, no nos equivoquemos en buscar ayuda afuera, es decir, en personas con espiritualidad que no sean de nuestra familia, del judaísmo. Porque lamentablemente va a ocurrir, y ya me ocurrió con personas de la comunidad que empiezan a vivir todo este tipo de paranoias y este tipo de psicosis y este tipo de situaciones y no se dan cuenta que es un despertar espiritual y van a buscar afuera y terminan en Avodah Zará y terminan en situaciones de energías negativas muy grandes. Y quiero decirles algo muy importante. Hay lo que se llama también, en inglés se llama the fake white light. Una persona puede recibir también energías aparentemente divinas de maestros espirituales que están en otro nivel y llegan a nosotros con aparentemente manipulación espiritual positiva, pero no deja de ser una manipulación negativa. Hay mucha gente que vive estos niveles de trascendencia que son muy difíciles y son abruptos y causan mucho dolor. Entonces aparecen salvadores, aparecen energías negativas que se disfrazan de energías positivas, que se disfrazan de energías blancas, pero es como se llaman fake white light. Y hay que tener mucho cuidado, porque hubo judíos que hasta terminaron en Avodah Zará y se bautizaron, lo aleno, por este tipo de situaciones, y me tocó sacarlos de esta situación explicándoles todo este proceso. Es muy, pero muy, Barminam es muy, muy complicado. Entonces hay que entender este concepto de la mejor manera. Muy bien. Y yo siento que me pasé por lo que pasé porque tengo que ayudar a la gente en este aspecto. Ok. Muchas gracias, Rabino. Buenas noches. ¿Cómo podemos protegernos y bloquear las entidades negativas y protegernos emocionalmente también? Muy bien. Hay diferentes maneras de protegernos. La manera principal es elevar nuestra frecuencia espiritual. Como dije antes, agradecimiento, amor, actos de bondad, sin interés. Eso es lo más importante. Pura Torah, pura luz, mitzvot, altruismo, todo lo bueno. Estudio, crecimiento, eso es lo más importante. Hay otras maneras. Hay un rabino que se llama el rabino Bar Ami. Llegó a Panamá
hace 1 año o 2 años, lo trajo el rabino Tzaidi, que trabajaba un poquito en Betel, un rabino cabalista que dice que a través de una meditación, una meditación con el Maguen David, un Maguen David dorado, con el nombre de Hashem de la protección, Shin Dalet Yud, y una luz violeta alrededor, y meditar que uno está dentro de ese Maguen David, con el nombre y con la luz violeta, un Maguen David dorado, entonces uno puede protegerse de esas entidades negativas. También es importante, pero todo eso en particular me gustaría hablarlo también, si alguien quiere preguntarme, buscamos los sources, tampoco quiero decir las cosas así en general, quiero darlo de una manera muy, muy, muy precavida y sugerirlos todo con fuentes de Torah. Ok, ¿cómo se hace para evitar sentir esa energía? Es una sensación de que uno no es uno, totalmente de acuerdo. Es que alguien o algo se mete dentro de uno. Exactamente, totalmente lo viví y lo conozco perfectamente. Uno tiene que no tener miedo y paulatinamente se va debilitando. Con todo lo que estamos hablando aquí, paulatinamente se va debilitando. Pero por sobre todas las cosas, perdón, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Por sobre todas las cosas, cuando viene la energía esa negativa y como que se apega a uno tiene que darle amor y compasión y no temor. Si le tengo miedo, se aferra más a mí. Si yo no me voy a enamorar de esa energía, es muy difícil pensar de que algo que le tengo tanto miedo y me perturba tanto, ahora lo voy a amar. Pero paulatinamente uno aprende y uno llega a la conclusión de que uno tiene que tener compasión por esas almas, esas energías y esas entidades negativas que están buscando un cuerpo. Y uno, entonces, con mucho amor y mucho agradecimiento, uno le dice gracias por todo lo que me has enseñado, por todo lo que estás haciendo por mí. Yo sé que lo estás haciendo y eres mi maestro. Al final eres mi maestro. La entidad se transforma en un maestro. Yo no podría estar aquí con ustedes compartiendo todo lo que estoy compartiendo si no lo hubiera vivido. Y lo sigo viviendo a mi manera. Las experiencias no caducan, siguen, se transforman. Es un mundo en el cual uno ya ingresó y uno ya es parte de esta historia. Entonces, pero lo único que uno tiene que estar tranquilo y tienes que manifestarle amor y agradecimiento. Ellas, con el amor y el agradecimiento, se desvanecen. Con el miedo, se hacen más fuertes. Espero que haya quedado claro. Y se siente cuando eso va a entrar dentro de uno, siempre es cuando uno vive algo traumático totalmente, preocupante, difícil, ¿cómo se hace para evitar que entre? Si uno vive algo traumático, uno tiene que, en el momento que vive eso traumático, no dejar que el shock permanezca y sea permanente. En mi caso, ustedes pueden ver en mi canal de YouTube, si no se suscribieron todavía, Rabino Benayón, hay la historia mía de cómo comenzó toda mi historia el año pasado, es por un antibiótico que se llama levofloxacina, que me hizo 4 meses no dormir. Y entré en un trauma muy grande por estos 25 síntomas, entre ellos neuropatía periférica, que me estaban matando. Me estaban matando, realmente no sabía yo si podía, cometí el error en esa situación tan traumática de hasta traumar a mi familia. Yo me despedí de algunos miembros de mi familia, yo traumé a una hija, que Baruch Hashem hoy está también muy bien y todo es para bien y está aprendiendo mucho sobre todos estos conceptos, pero no es algo fácil. Cuando uno permanece mucho tiempo en el trauma, entonces uno se hace blanco, se hace recipiente de estas energías negativas. Pero al final todo es para bien. Al final todo es para bien. Mientras más bajo uno cae, más alto uno puede surgir a partir de esas situaciones. ¿Ok? Yo siento las almas y siento las energías de las personas. Muy bien. Eso es lo que se llama ser un empath. En inglés, ser una persona
la llaman empáticos, pero no son empáticos, son personas que pueden percibir esa energía maravillosa, que a veces es complicado, porque uno siente una energía negativa y uno queda desplomado, queda por horas queda como tirado con una fatiga, síndrome de fatiga crónico. Y no es un síndrome de fatiga crónico porque es por unas horas y después se va. No sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, yo no puedo comer más carne. Yo personalmente, ¿verdad? Yo no puedo comer más carne. O sea, yo como carne y quedo lifeless. No tengo vida. Es como que, no sé si entró un cadáver, entró una dimensión que tiene que ver con muerte. Entonces, pollo tampoco como. Apenas como salmón. Y quiero en un momento hasta dejarlo entre ustedes. En Shabbat, como un poquito de carne. Shalom al Israel. Ya, es que no, es algo muy fuerte. Pero repito, se lo contamos esto a otras personas y no nos van a creer. Dicen que somos el 5%, sí, que estamos completamente locos. Somos el 5% de la humanidad. Tenemos una responsabilidad muy linda. Y para seguir sintiendo esas energías y poder canalizarlas de la mejor manera, también tenemos que tener una buena dieta. Porque si una persona va a empezar a tener una dieta de dulces y de harina y de carnes y todo eso, la sensibilidad espiritual se va, se tapa. El tercer ojo, entre comillas, se tapa. Bueno, muy bueno, muy bueno. Ok, muchas gracias, estimado Rav. Realmente muy clara su respuesta y excelente shiur. Baruch Hashem, gracias. Otra pregunta. Las personas que no encuentran el motivo por el cual vinieron las entidades negativas o ni se dan cuenta que están ahí, ¿pueden transmitir esas entidades a los descendientes? Muy buena pregunta. La repito porque la leí mal. Las personas que no encuentran el motivo por el cual vinieron las entidades negativas o ni se dan cuenta que están ahí, ¿pueden transmitir esas entidades a los descendientes? La respuesta es sí. Básicamente primero muchas veces mucha gente vive con esas energías negativas y ni se da cuenta. Se puede transmitir de generación en generación. Yo también por mi trauma, no sé si ustedes conocen, pero pronto lo voy a mencionar, me certifiqué en algo que se llama The Emotional Code. Emotional Code del doctor Nelson Bradley. El Emotional Code es un método para que en 20 o 25 minutos, a través de preguntas que uno le hace al subconsciente, a través de lo que se llama el muscle testing, de la respuesta de respuesta muscular, sí o no, a partir de las preguntas que uno hace, uno puede encontrar si hay entidades dentro de la persona o no. Pero si hay traumas o emociones atrapadas y también liberarlas. Y a veces hay emociones atrapadas de vidas pasadas. Y todo eso se responde increíblemente en media hora. El que quiera saber más del tema, no es el taller de hoy, pero pueden entrar en internet de Emotional Code, Baruch Hashem. Estoy por recibir mi certificación y hago las prácticas del tema y es realmente maravilloso las cosas que salen allá. Y una de las cosas que cuentan es que estas entidades, sí, lamentablemente pueden estar pegadas por generaciones y generaciones. Ok, a veces veo las auras, me pasa igual también a mí, pero interesantemente, a veces no. Es como una luz blanca que se va saliendo alrededor de la persona y es muy loco. Y a veces puede ser una luz de otro color, puede ser azulcita, pero a veces sí, a veces no. Me pasa igual. No sé qué es, pero igual. Ok. ¿Qué es el sexto sentido? El sexto sentido puede ser esa interpretación que uno tiene, que surge desde adentro, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Es esa intuición. El problema es cuando ese sexto sentido viene del miedo, porque puede venir de nuestro lado de luz o puede venir de nuestro lado de oscuridad. Y cuando viene de nuestro lado de oscuridad, el sexto sentido te puede decir algo negativo y tú piensas que puede ser algo positivo. Y no lo es. Es esa fake white light que nos está lastimando.
Ok, síndrome de fatiga crónica no existe, es síndrome de energía negativa. Exactamente, me gustó. Repito, síndrome de fatiga crónica no existe, es síndrome de energía negativa. Me encantó. Un aplauso. Ok. Gracias, Rab, por todas estas explicaciones de luz. Una experiencia que me pasó hace unos años. Tenía sueños que no me dejaban dormir y sentía como almas en un plano espiritual que me asfixiaban y tenía mucho miedo. La verdad se quitó cuando entré más a la Torah. Tal cual, tal cual. Eso pasa y es impresionante. Mi experiencia personal con el tema, a mí me tocaron. Yo estaba durmiendo y no podía, y me levanté y una mano me hizo así. Me levanté y no había ninguna mano, no había nada. Digo, ¿qué es esto? Pero fue algo como si fuera algo físico. Y no sé si ustedes también tuvieron experiencias de parálisis del sueño, pero las personas cuando están en esta onda también pueden tener parálisis del sueño y es otra de las claves, otro de los simanim, de las muestras, de las señales de que estamos un poquito abiertos espiritualmente. Última pregunta, si le hacemos preguntas a las entidades negativas, ¿cómo podemos diferenciar si la respuesta viene de nuestro inconsciente o de la entidad negativa? Muy bien, es que la entidad negativa muchas veces está dentro de nosotros. Lo que hay que diferenciar no es tanto la respuesta. Por ejemplo, les voy a decir algo muy increíble. La halajá habla, la ley judía dice que, por ejemplo, en Shabbat hay una discusión si se le puede preguntar a los demonios o a entidades negativas preguntas, porque ellos responden. Pero si uno sabe que son entidades negativas, entonces mejor no entrar en preguntas. Lo que debemos hacer es buscar el mensaje dentro de nosotros mismos y buscar las preguntas a seres realmente de luz. Por eso, Baruch Hashem, que me hacen esta pregunta, la semana que viene, en el próximo taller, vamos a hablar de cómo canalizar, cómo conectarnos con seres de luz, porque podemos canalizar seres de oscuridad, pero también podemos canalizar seres de luz. Ángeles, almas positivas, maestros que ya no están, tzadikim, pero hay que canalizar bien. Si una persona no es un recipiente con frecuencias emocionales positivas, lamentablemente va a canalizar entidades negativas. Y esas entidades negativas pueden darnos respuestas que no son positivas y nos pueden hacer muchísimo daño. Por eso, lo que siempre recomiendo desde hace unos meses es tener un guía, tener un mentor que esté en estos temas, pero que realmente pueda, con su intuición, hacernos, mantenernos en la línea correcta. Porque, repito, uno puede desviarse muchísimo y yo particularmente tengo un miedo muy grande en los últimos meses, desde que empecé a vivir todas estas historias, por tantos Yehudim que lo pueden vivir y que lamentablemente van a buscar respuestas en otros lados. Y los rabinos no están en esta onda. Siguen dando los mismos shiurim de siempre, siguen estando en la misma onda de siempre. Les voy a decir un secreto. Hay cambios muy fuertes cuando uno empieza a entrar en esta onda. Y uno no es que quiere cambiar. Uno no quiere cambiar. El cambio se da porque uno cambió de frecuencia. Y pasan cosas alrededor que aparentemente tienen que ver con lo económico y tienen que ver con otras cosas, pero tiene que ver con que uno cambió de frecuencia espiritual y se rompen muchas estructuras. Yo el viernes recibí la noticia de que no voy a ser más rabino de Betel por la situación económica que está viviendo este país. Imagínense, después de 18 años trabajando en Betel, y no hay una razón para que digan que no va más. Simplemente tiene que ver con algo más allá de uno. Pero lo que uno siente es que Hashem nos está poniendo en otro camino, en un camino quizás más general, sin estructuras, más amplio, sin políticas, no sé. Pero en definitiva uno cambia de frecuencia emocional y pasa muchas cosas alrededor.
que uno no termina de entender, pero uno tiene que confiar en el proceso. Uno tiene que estar contento. Yo el viernes recibí la reunión conjunta directiva, recibí el shock, y ya está. Lo pasé, Shabbat, belleza, a enfocarse y a seguir adelante con este camino. Quizás este camino yo no lo podría hacer a través de una sinagoga y me están diciendo, mira, tiene que ser de otra manera, sin límites, sin estructuras. Pero sí, son cambios muy fuertes que todos estamos teniendo y más las personas que somos sensibles nos están moviendo y nos están moviendo de una manera impresionante, impresionante. Entonces tenemos que estar muy atentos y no decaer, no decaer. Al principio de mi año fue, me rompieron físicamente, me rompieron emocionalmente, me rompieron espiritualmente. Ahora este tema de Betel es fuerte, pero uno tiene que darse cuenta por qué pasan las cosas, cuáles son los mensajes. ¿Ok? Ok, usted mismo lo dijo, solo el 5% de las personas se conectan. Quizás ese es el nuevo arca de Noé. Muy bueno, me encantó, lo repito, usted mismo lo dijo, solo el 5% de las personas se conectan. Quizás ese es el nuevo arca de Noé, exactamente, los que entran al arca. Muy bien, les agradezco a todos. Fue muy especial este taller, gracias por los aplausos, gracias a todos por los mensajes. Estamos a las órdenes, no se pierdan mis talleres, sigan adelante con, si quieren shiurim, si quieren sesiones personales, voy a anotar acá mi mail, con mucho gusto los atiendo. También saben que tengo un método para terminar con la ansiedad, hago meditaciones muy pero muy lindas, que algunos aquí ya las probaron y quedaron muy contentos. Ustedes pueden ingresar en rabinobenayon.com y ahí está mi método con 46 videos profesionales de una sabiduría Baruch Hashem de Hashem que me dio para poder ayudar a la gente que tiene ansiedad, que tiene ataques de pánico, que es muy, pero muy especial. La gente que lo está utilizando hace 2 meses está muy contenta, le cambia la perspectiva sobre todo lo que es la ansiedad y los ataques de pánico. Si saben de alguien que está sufriendo ansiedad, por favor, díganle que adquieran mi método, sale solamente $99 y les va a cambiar la vida, Bezrat Hashem, para siempre, para bien. Y las meditaciones. Quien no quiere comprar el método puede ver mis meditaciones. Hay 2 meditaciones en YouTube que son espectaculares. Una de Matan Torah, con una locución muy linda, con sonidos del shofar, con relámpagos. Y también hay otra del capítulo 3 del Tania sobre las energías espirituales internas y externas. Realmente buen material, se los recomiendo, y los que quieren seguirme en el canal de YouTube, Rabino Benayon, también les agradezco la suscripción para seguir creciendo. Y bueno, cuéntenles al mundo que aquí hay un rabino que quiere ayudar, que quiere mejorar la vida de la gente y que está dispuesto a compartir también la experiencia de uno. Me encanta compartir mi vulnerabilidad porque sé que todo lo que ayer me trajo fue para compartirlo con los demás. Así que gracias. Tengo una energía muy linda, siento una energía muy linda por parte de todos ustedes que me está llenando, lo estoy sintiendo mucho en todo mi cuerpo y está espectacular. Así que de verdad espero que ustedes sientan la misma energía y hasta el domingo que viene, Bezrat Hashem. Shavua Tov a todos.